uno ve en la oposición, digo, y también hay eso. Es decir, todo dirigente político que se precie quiere mojar el pancito en el fútbol, ¿no? Sí, también dirigente gremial, etcétera. Es toda una asociación ilícita que está al frente de las instituciones. Tomás, bueno, estás publicando este libro, La Dificultad, una novela. Estás incursionando en un rubro distinto, es tu primera novela. Y estás haciendo ahí una expuesta de contar directamente ficción. Sí, es una historia. ¿Estás entusiasmado? Sí. Bueno, y estás, al contrario, muy decepcionado, muy aburrido de la política argentina. Pero bueno, vamos a abusar un poquito de tu gentileza para que hablemos un poquito de la política. ¿Por qué estás tan decepcionado o tan aburrido? ¿Estás viendo que lo que todos creían que era un final de ciclo en todo sentido del kirchnerismo no es tal? ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que va a pasar en el 2016, creo que todos los candidatos, ¿no? Es decir, los tres, Macri, Massa, Scioli, Randazzo quizás, ¿no? Tiene un solo deseo, y yo apostaría, no mucha plata, pero apostaría razonablemente, ¿no?, a que el nuevo ciclo de gobierno va a tratar de mantener la política actual. O sea, ninguno va a cambiar nada, no pueden cambiar nada, y van a tratar de que la situación actual persista, es decir, que se mantenga el estancamiento para algunos, pero es el nivel de actividad en general. El dólar lo van a mover muy poco, por una razón muy sencilla además. En la política argentina, si el poder no está concentrado, como estuvo concentrado durante el menemismo, donde Menem fue jefe absoluto del justicialismo, todos estaban bajo Menem, salvo un pequeño sector que era el de Chacho Álvarez, que fundó el Frepaso, con los radicales. Todos estaban bajo Menem, todos los kirchneristas, todos. Funcionó 10 años con su plan de convertibilidad, con las privatizaciones, más allá de los resultados después hablamos, fueron malos, etcétera, pero funcionó como gobernabilidad. El kirchnerismo igual. El kirchnerismo hace 12, 13 años... de concentración absoluta del poder. Tiene la concentración tanto en el Congreso como 54% en el 2011 contra 16,5%. Cada vez que el poder se distribuye en partes, como se va a distribuir en el 2016, en donde se va a tener que negociar las decisiones políticas en todo terreno, ya sea en política interior, en economía, como en política exterior, como con los fondos buitre. Ese tipo de negociación llevó siempre a la Argentina a un gran fracaso. Ocurrió durante el proceso militar, cuando estaba dividido entre Videla, Macera y otros, llevaron a la Argentina finalmente a las Malvinas para que Galtieri pudiera concentrar lo que finalmente no pudo concentrar. Pasó durante el radicalismo, donde Manzano y Jaroslavsky 2 años duraron más o menos en mantener la cosa, tenían el beneficio de la salida de la dictadura, pero hubo 13 paros generales y terminó como terminó. De la alianza no tiene ningún sentido hablar. Como va a haber que negociar, y va a haber que negociar entre sciolismo, kirchnerismo duro, macrismo y otro justicialismo, etcétera. Vos imaginate, por ejemplo, para negociar con los fondos buitre, un tema importante, porque tiene que ver con la entrada de dólares a la Argentina, con los fondos buitre. Indudablemente a los fondos buitres no le pueden ofrecer lo mismo que al resto de los 93%. Tendrían que ofrecerle un poco más, no lo que quieren, etcétera. Lo que eso puede provocar dentro del Parlamento, dentro del periodismo, dentro de los movimientos sociales y de los partidos políticos, si se llega a ofrecer un centavo más, que va a ser la entrega de la soberanía. ¿Vos no crees que el próximo presidente, como le ocurrió a Kirchner, es decir, llega ahí con poco poder, supongamos sea Macri o sea Scioli, pero que después con la lapicera presidencial concentra el poder? ¿Vos no crees que ese va a ser el fenómeno? No, porque Kirchner, más allá de su decisión de mandar, tuvo atrás una de las crisis más grandes que tuvo la Argentina, cosa que no va a acontecer a fin de año. Van a entregar el poder debilitado y con poros, pero no un desastre, y además el viento de cola.
El viento de cola favoreció porque tuvo el superávit gemelo durante cuántos años. Eso no sucede ahora. Estamos en un momento en donde China está creciendo un 30% menos que antes, donde Brasil está entrando en una recesión y donde los problemas van a exigir decisiones que el poder distribuido no va a tomar. Y lo que va a hacer es tratar de que no se le vaya de las manos, ¿no?, para que no haya una crisis en términos de empleo mayor de la que hay, que todavía no hay una gran crisis, y poder mantener las cosas. Por lo tanto, el próximo gobierno, sea quien sea, va a continuar. Ahora en un rato vamos a hablar con Nicolás Dujovne, ¿no? Un economista de qué puede pasar a partir de diciembre. Yo tengo la visión de que este esquema económico dura hasta diciembre, que después cualquiera va a tener que reformularlo porque sabe que no se puede garantizar 4 años de crecimiento con este esquema económico. Si no, va a tener 4 años de penuria, de estar tapando acá, allá y demás, y no da para más. Sí. De hecho, el kirchnerismo, si tuviera 2 años por delante más, ya estaría haciendo los cambios hoy. No, basta como sabe que aguanta hasta diciembre, banca este esquema hasta diciembre. Pero te dejo picando esta. Sí. Entonces, ¿no hay final de ciclo del kirchnerismo? Tanto de esto que hablamos, se acabó el ciclo de Cristina. Y en todo caso, Scioli o Randazzo, ¿es lo mismo? Porque se ha dado una discusión, ¿no?, en los últimos días por parte de los intelectuales del kirchnerismo. Mirá la sorpresa. Todos hasta ahora decían, no, mirá, Scioli tiene toda la cancha despejada. Pero esta semana los intelectuales del kirchnerismo, la propia Cristina, la foto de Randazzo con Máximo Kirchner, parece que Cristina no se quiere rendir mansamente ante Scioli. Cuando se suponía que Daniel Scioli se quedaba sin rivales en la interna del Frente para la Victoria, Cristina Kirchner parece haber enviado una señal inesperada. La presidenta de la Nación pidió un baño de humildad y obligó a bajarse a los 3 candidatos que no tenían ninguna chance de competir con Scioli. Sergio Burribarri, Agustín Rossi y Jorge Tayana achicaron la disputa y fortalecieron al único rival que sigue en el ring, Florencio Randazzo. El ministro de Interior y Transporte castiga al gobernador bonaerense con más dureza que cualquier opositor. Florencio quiere ser el candidato de Cristina y hará todo lo que sea necesario. El sábado visitó a los intelectuales de Carta Abierta y el viernes asistió a una cita que Daniel prefirió evitar, en el Luna Park junto a Mariano Recalde y Leandro Santoro. Pero además, el líder de la florería cuenta con el respaldo de uno de los pingüinos de paladar negro, Carlos el Chino Zanini. Según publicó Infobae, el poderoso secretario de Legal y Técnica comenzó a llamar a intendentes del conurbano y gobernadores del PJ con un mensaje claro: abandonar a Scioli y apoyar a Randazzo. La presencia del postulante oficialista que más mide en las encuestas en el programa de Marcelo Tinelli parece haber reavivado el malestar del kirchnerismo. En la Casa Rosada cayeron mal 2 expresiones en Canal 13. Que el creador de Showmatch dijera que de ahí saldría el próximo presidente y que Scioli respaldara a Tinelli como candidato para presidir la AFA. ¿Cristina volcará todo su poder a favor de Randazzo en la recta final de la campaña? ¿O se declarará presidente como venía prometiendo desde que arrancó el año? Bueno, ahí está, ¿no?, el interrogante. Hay final de ciclo. Algunos creen que Scioli es un final de ciclo, que Cristina no ha podido imponer su sucesor. Bueno, el ciclo económico-social de la Argentina no puede tener una fecha. La estructura económica que tiene la Argentina, imagínate cómo era la convertibilidad, que se pateó el tablero y lo que pasó. Argentina en este momento tiene otros condicionamientos estructurales, nadie va a patear el tablero, nadie va a hacer un ajuste, no va a pasar el dólar a 15 pesos, absolutamente nada de eso. Además, habría que pensar que Argentina es un país milagroso para que sus 2 socios principales, Brasil con un estancamiento con recesión y la China con un comercio exterior mucho menor, Argentina despegue, etcétera, etcétera. Hay condicionamientos de ese tipo que no van a terminar. En cuanto a los políticos, iba a ser una mezcla. El kirchnerismo no desaparece porque Cristina se vaya a Santa Cruz. Eso quedó como un movimiento, va a quedar. Cuya jefatura va a estar en manos de los Kirchner. Va a haber un partido sciolista, va a estar Macri, etcétera. ¿Cómo se van a repartir los tantos? No sé. Muy posiblemente Cristina haga una campaña furibunda para que Randazzo, si no le gana a Scioli, esté cerca del empate. En ese momento puede condicionar el vicepresidente, puede condicionar el gabinete, puede condicionar los funcionarios. Lo que menos quiere ella es que haya un margen. Entonces va a ser una fuerte campaña y después se verá. Pero los problemas de la Argentina, estos problemas de los que se habla en este programa todos los días y demás, esos problemas no se borran con una elección. Diego.
Sí, ¿a qué atribuís el optimismo entonces del kirchnerismo, ¿no? En esta recta final del gobierno, ¿no? Porque hace un año había una preocupación después del triunfo de Massa, hoy pareciera un optimismo total de parte del oficialismo. ¿Vos crees que tiene bases reales ese optimismo? Es un optimismo de campaña electoral, es decir, si uno escucha lo que dice Macri, ¿no?, que va a haber una nueva Argentina, que el mundo va a traer toda la plata, etcétera, eso es un súper optimismo. Si uno escucha a Massa, están de campaña. En una campaña uno es triunfalista siempre ganó, siempre va a cambiar todo va a ser totalmente nuevo, etcétera. Lo que yo opino es que no va a pasar absolutamente nada nuevo. Vos decís que cualquiera sea el que gane, este programa va a seguir a lo que viene, con los mismos invitados. Ojalá, pero vos decís que va a haber mucho más de lo mismo. Digamos que no hay una dinámica, no hay un cambio. Yo creo que hay muy pocas posibilidades de cambio. ¿Cuál es el planteo que hace Macri, ¿no? También no queriendo acordar con Massa, pese a que existe el riesgo de que el oficialismo pueda, según algunas encuestas, ganar en primera vuelta, ¿no? Macri dice, yo voy a polarizar con Scioli porque hay una parte mayoritaria de la sociedad que quiere el cambio. Y hay otra parte que quiere algunos cambios cosméticos y básicamente la continuidad, ¿no? Ese es el planteo de Macri. Le puede resultar, porque si lo lleva a Scioli a una segunda vuelta, efectivamente se puede gatillar eso de que haya una mayoría que vote en contra del oficialismo. Pero si el oficialismo gana en primera vuelta, no, eso no se va a dar. Vos decís que no hay tal demanda de cambio social. Todas las cosas que tienen que interpretar. Si hay demanda de cambio social, van a tener que cambiar. Todas las cosas que se le adjudican a Macri en caso de ser presidente, sí, que es más o menos, entre comillas, lo que se llama política neoliberal, nada de eso va a ser. Nada de eso va a ser. Va a ser lo que puede hacer. Y lo que se puede hacer es muy poco. Entonces se va a tratar de hacer lo que se llama una transición. Pero cuando uno habla de transición es porque no sabe muy bien de qué se trata. Va a ser muy suave el cambio, porque imagínate que todas las tratativas que pueden hacer con los fondos monetarios internacionales y con los fondos buitre, eso va a tener que hacer con un nivel de discreción mayor, porque apenas salga eso a flote se le cae todo políticamente abajo. Así que allí la supuesta financiación en términos de dólares para levantar el cepo, etcétera, eso me parece que es para las calendas griegas. Entonces van a tener que hacer lo que se puede hacer, pensando que finalmente las inversiones chinas en el Belgrano Cargas, en transporte o algunas cosas de infraestructura, más o menos mantener este dólar ahorro que satisface a la gente, el dólar blue está planchado, sí, y ojalá, yo creo que este va a ser el sumo que ellos quieren, que la inflación esté entre el 20 y el 25. Esa es la Argentina para mí del año que viene. Es una Argentina parecida, no exactamente igual, quizás con un cambio de tono, que no nos van a estar insultando, difamando y gritando por la cadena nacional 2 veces por semana. Pero eso sería el único cambio. ¿Cómo es la legitimidad del próximo gobierno, ¿no? Porque el kirchnerismo, está terminando con todo el sindicalismo en contra, gran parte del sindicalismo, los trabajadores mejores pagos, un sector de la clase media que no lo quiere y quiere que se vaya. ¿Y cómo ves la legitimidad del próximo gobierno? Si bien va a estar más repartido el poder, también es fácil ganar legitimidad para un próximo gobierno, me imagino yo. Yo creo que el gobierno de Kirchner ganó legitimidad con lo que se llamó después el relato y con ciertas medidas que le dieron como una autoridad moral, que fue el asunto de los derechos humanos. Eso fue muy importante. El próximo gobierno no sé de dónde va a sacar una legitimidad de tipo político-moral o algo parecido, salvo que haga lo que Sanz propuso, que la CONADEP de la corrupción, y que se demuestre con ganas, pero eso creo que no le conviene a nadie. Pues sí, tampoco se va a tratar el tema de la corrupción. El próximo gobierno tampoco se va a meter demasiado en el tema de la corrupción. Estás bastante escéptico y pesimista. Absolutamente, absolutamente. Esto tiene que ver con que te has quedado o se ha quedado parte de la sociedad de centroizquierda, por llamarlo de alguna manera, o progresista sin candidato. Es decir, hoy no hay... Bueno, está a la vista, Margarita Stolbizer no medía para gobernadora. Sí. Así que... pero fíjate, estamos saliendo del kirchnerismo con candidatos que uno puede decir perfectamente son de centro-derecha. Scioli, Massa, Macri, se podrían... Sí, son así. En general las banderas de la centroizquierda las tomó el kirchnerismo, ¿no? Se quedaron un poco sin relato. Y el relato era un relato de tipo republicano, que bien podía tenerlo también Lilita Carrió, etcétera. Y después que Hermes Wiener se fue sin saludar, le dejó el paquete a Margarita Stolbizer como para que haya un referente simbólico, ¿no? Pero en realidad no ni sé si hace falta
falta, porque hoy en día, la verdad que hablar de centro-izquierda, centro-derecha, etcétera, si uno piensa que el kirchnerismo representa de alguna manera las ideas progresistas de la Argentina y los personajes principales que hablamos desde el principio de año son Milani, Stiuso y Berni, si eso es un poco la izquierda de la liberación, entonces yo soy de derecha. ¿Y no te habías dado cuenta? No, pero está bien, bienvenido sea. Te quiero hacer una última pregunta respecto a tus colegas, ¿no? Los intelectuales del kirchnerismo. Mirá lo que decía hace un par de días Randazzo en la Biblioteca Nacional ante los intelectuales de Carta Abierta. Los trataba de convencer. Yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia, en realidad Cristina también estaba convaleciente, ustedes recordarán, la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza. Habíamos perdido la elección y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido de poder, no te podés reír de la desgracia de alguien. Me parece horrible lo que dijo. Y además no hay persona más íntegra, más completa que Daniel. Sí, le falta un brazo, pero si hay algo que Daniel nunca, no sé, no te podés reír de la desgracia de alguien. Se va a reír de todas las personas que tengan un defecto físico. Bueno, ahí está, Randazzo, ¿no? Hizo la broma de que el proyecto se quedaba manco por me imagino que la dificultad física. La broma, ¿no? Bueno, después hubo un pedido de disculpas, todas idas y vueltas y demás, pero me interesaba tanto eso de Randazzo, que además imitó a Scioli como forma de burlarse y demás, sino el festejo de los intelectuales. Sí. Que ahora encuentran en Randazzo, parece que lo ven muy distinto a Scioli, digamos, y encuentran un nuevo faro. Igual aunque ya dijeron que lo van a invitar a Scioli también ahí, y no sé si los va a convencer o no. ¿Cómo se plantan los intelectuales frente al poder político, ¿no? Es un problema bastante complejo la adhesión de los intelectuales al poder. Es decir, porque comienza con una adhesión que podemos decir sincera, cuando apareció Eve de Bonafini o Estela de Carlotto, entonces mucha gente que esperaba, ¿no?, una condena de genocidas y torturadores, etcétera, vio que el gobierno de los Kirchner hacía lo que no hicieron los otros gobiernos. ¿Cuánto tiempo duró eso? Repito, estamos hablando de Milani, Berni y Stiuso. ¿Cómo se acomodan con Aníbal Fernández? ¿Cómo se acomodan con Zanini? ¿Cómo se acomodan con toda la dirigencia del kirchnerismo real? Como para seguir creyendo en lo que creyeron hace 10, 12 años. Bueno, eso exige cintura política, puede exigir bolsillos, puede exigir figurar, ser un figuretti, algún viajecito, etcétera, para mantener un poquito. Pues el intelectual que tiene esa voluntad de acomodarse se puede acomodar también perfectamente con Randazzo, con Scioli o con el oficialismo. Yo no niego que en un momento dado hubo una especie de fe y no niego tampoco que después tiene una cintura que hay que... Tomás, gracias por haber venido. Recordamos, Tomás Abraham, La dificultad, publicado por Random House. Bueno, la última y la primera novela de Tomás Abraham, ficción pura, Tomás. Te digo, no la vas a poder dejar de ver. Bueno, situada en la década del 60... 70 también. 60, 70, París, Buenos Aires y Tokio, un recorrido de Tomás Abraham y sumergiéndose en la ficción, en la novela. Gracias, Tomás. Gracias a vos.